Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bienvenidos, nos encontramos el otro día de Agenda Presid y esta vez vamos a estar hablando en tema de alfalfa. Antes de meternos en dicho tema y contarles que vamos a estar hablando justamente de este cultivo, queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de Agenda: Banco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Metalfor Telecom, y hoy nos acompaña PGG, Rides on Seeds y los medios Bichos de Campo, Continental y la Red Rural. Vamos a arrancar hablando del tema de alfalfa, como bien les dije ni bien arrancamos, y la planificación que hay que tener de cara a la campaña que se viene. Para ello nos acompaña Fernando Escaramuza y Silvio Olivio de el INTA Manfredi, más precisamente, y ellos van a estar hablando de lo que es la implantación de la alfalfa y justamente un modelo que han desarrollado dentro del INTA, un modelo nuevo para medir la calidad de siembra. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen. Adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es Fernando Escaramuza. Trabajo en la estación experimental del INTA Manfredi. Mi especialidad es agricultura de precisión y estamos trabajando desde aquí en esa temática desde hace tiempo. Buenos días a todos. Mi nombre es Silvia Olivo. Soy ingeniera agrónoma y trabajo en el área de producción animal, recursos forrajeros del INTA Manfredi. En todo lo que tiene que ver al manejo, a la siembra y manejo del cultivo de alfalfa y la aplicación de tecnologías en este cultivo de manera conjunta con Fernando y el resto del equipo. Antes de responder, ir a la respuesta propiamente dicha, me gustaría hacer como una aclaración. El cultivo de alfalfa presenta 5 puntos de control o momentos en que debemos prestar especial atención. Uno de ellos es el momento de la presiembra, la siembra propiamente dicha, el periodo de implantación. Hay un momento donde vamos a deber realizar el primer corte y después un manejo particular en lo que es sucesivos rebrotes, que eso va a depender si nos encontramos en estaciones primavera-estivales o otoño-invernales. En cuanto a lo que refiere al momento de la presiembra y la siembra propiamente dicha, en ese momento nosotros vamos a estar definiendo la cantidad de plantas con la cual vamos a arrancar el cultivo de alfalfa, ¿sí? Por eso es muy importante en este sentido la planificación, que es lo que después vamos a conversar un poquito más. Por su parte, desde el periodo desde la implantación
hasta lo que es el manejo de los sucesivos rebrotes, no vamos a estar asegurando la persistencia del cultivo. Es decir, si nosotros logramos generar un adecuado número de plantas al inicio, en la siembra, esa cantidad de plantas nosotros la tenemos que tratar de mantener la mayor cantidad de años posibles. ¿Para qué? Para lograr un cultivo más persistente. ¿Sí? Tenemos que recordar que el cultivo de alfalfa, en la medida que avanzan los años, por múltiples factores se tienden a perder plantas, y una planta que no está es un espacio vacío que se genera, que es invadido por especies que no son deseadas y que muchas veces conllevan no solamente a un detrimento de la producción de ese cultivo, sino también a la calidad que nosotros ofrecemos. No nos debemos olvidar que el objetivo final de la producción de este cultivo es el animal, ¿sí? Nosotros debemos producir, potenciar esa producción, lograr buenas producciones, pero para obtener ¿qué? Buena calidad, que eso se transforme en carne, en leche o en otro insumo. Ahora bien, yendo puntualmente a la pregunta, ¿por qué es importante la planificación? Es importante el momento de la presiembra, ya estamos en este sentido, en esta época, porque nos va a permitir definir una fecha de siembra adecuada y lograr esa siembra con las condiciones de humedad y de radiación y de recursos ambientales que nos ofrece cada región, óptimas para que se desarrolle de una manera adecuada, se implante de una manera adecuada este cultivo. En este sentido, para poder llegar a esa fecha de siembra óptima, ¿qué debemos empezar a ver o qué puntos importantes tenemos que tener en cuenta? Uno de ellos es la elección del cultivo antecesor. Es decir, ¿por qué es importante saber qué cultivo con el cultivo antecesor que yo voy a trabajar? Porque este cultivo nos va a definir en la fecha en que se libera el lote, con la humedad que se va a liberar ese lote, con el volumen de rastrojo y la distribución que va a tener ese rastrojo, y a su vez con el contenido o la presencia de malezas que podamos llegar a tener, porque dependiendo de si usamos o no un cultivo antecesor y qué tipo de cultivo antecesor utilicemos, vamos a también poder inferir cuál es la presión de malezas que nosotros tenemos al momento de la siembra. Entonces, ¿qué buscamos con ese cultivo antecesor? Lo que ya se mencionó. ¿Cuáles son los mejores cultivos antecesores? Bien, el cultivo antecesor estrella es la MOA, ¿sí? Porque nos libera el lote. La MOA es un cultivo de ciclo corto, nos libera el lote con un adecuado volumen de rastrojo, entre lo que es volumen y distribución del rastrojo, y también nos cubre el suelo para evitar, digamos, que germinen ciertas malezas indeseadas para que se logre una correcta implantación del cultivo, y nos libera el lote, ¿no? Si las condiciones son normales, con buen contenido de humedad. Sin embargo, desde la teoría a lo que sucede realmente en la práctica, muchas veces tenemos que meternos y ver cuál es la cadena de rotación que tiene armada cada productor, ¿sí? Que tenemos que recordar, o tenemos que empezar a hacer foco en eso, porque históricamente el cultivo de alfalfa pertenecía más a rotaciones agrícolas ganaderas. Después pasó a situaciones agrícolas ganaderas. Y hoy, puntualmente, hay muchas empresas que se dedican a agricultura y que la alfalfa forma parte de esa cadena de rotación. Entonces, como esta pregunta se la hago a Fernando, en este sentido, Fer, ¿vos cómo considerás en relación a esto cómo debemos manejar ese tipo de volumen de rastrojo que nos puede dejar otros cultivos, como puede ser un maíz, que puede ir para silo, una soja o demás? Bien, sí, es muy bueno lo que plantea Silvia, de hacer todo una planificación, y es de suma importancia esta planificación, porque nos va a dar las pautas de cómo llegamos al momento de la siembra, al lote. Y acá en este punto particular que es la siembra, es un momento, si se quiere decir, dificultoso, digamos, desde el punto de vista de cómo va a ser la performance de la máquina. Entonces, preparar bien el lote para llegar en las óptimas condiciones al momento de la siembra, justamente eso nos puede garantizar de que tengamos un coeficiente de logro alto, ¿no? Por supuesto que ese coeficiente de logro o esa eficiencia de siembra que nosotros vayamos a lograr van a depender de muchos factores, y dentro de los factores que decimos
son los trabajos que uno lleva tranqueras adentro, ¿no? Uno empieza a ver la máquina desde distintos aspectos, ¿no? Desde el momento que está dentro del galpón, ¿no? Y esto también es en pre-campaña, es decir, bueno, vamos a comenzar a ver cómo está la máquina, ver todas las condiciones de discos, de las cuchillas, en qué estado se encuentran. El cajón generalmente que nosotros tenemos en la sembradora es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente no tenemos sembradoras de pasturas, sino que lo que tenemos es una sembradora de grano fino que tiene este cajón para siembra de pasturas y que generalmente nos encontramos en que está sucio en el mismo y encontramos de todo, hasta herramientas podemos encontrar dentro del mismo. Y por supuesto después ver toda la parte de los dosificadores que tenemos y cómo eso está ligado a cada uno de los caños de bajada, en qué condiciones están esos caños de bajada, si están estirados, no están estirados. Y esto habla en sí después del éxito o la performance que vaya a tener la máquina, ¿no? Entonces, bueno, es muy bueno el punto a destacar en la planificación. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar con un suelo en que los rastrojos estén distribuidos uniformemente, que esté lo más parejo posible el lote, ¿no? Porque es una siembra delicada, superficial, con una semilla que tiene muy poquitas reservas, entonces es muy delicado. Nosotros vamos a trabajar a baja velocidad. Generalmente aconsejamos de no poner tanta presión sobre la rueda limitadora. Si es posible retirar toda la presión de la rueda limitadora, pero eso también va a depender de qué condición haya salido el lote del cultivo anterior. Y obvio, algo que es muy, pero muy importante es el contenido de humedad que tiene ahí en superficial. ¿Por qué? Porque ahí vamos a poner la semillita, ¿no? Esas semillas van a estar alrededor de 1 centímetro o 1,5 centímetros de profundidad. Y bueno, nosotros hemos realizado distintas prácticas, distintos ensayos que ya Silvia nos va a contar los resultados que obtuvimos de trabajar a 5 kilómetros sin ruedas tapadoras, ¿no? Y esas ruedas tapadoras que lo que hacen es justamente cerrar el surco y por ahí cambiarnos la profundidad de siembra. Entonces decidimos en algún momento tomar estos puntos tomarlos en ensayos a campo, dentro de la unidad experimental del INTA Manfredi, y justamente tuvimos muy buenos resultados y fueron analizados no solo desde la parte superficial, desde qué coeficiente de logros lo alcanzamos, sino que también cómo se fue desarrollando después el cultivo. Entonces es muy importante llegar en tiempo y en forma a la entrada del lote, ¿no? Entonces, bueno, esos rastrojos que decíamos también, que estén distribuidos uniformemente, hace después al comportamiento de la máquina dentro del lote, ¿sí? Acá no tenemos por ahí la oportunidad de tener un barredor de rastrojo, como es en el caso de los cultivos de gruesa, porque las líneas están muy juntas, digamos, y estaríamos arrojando rastrojos sobre el otro surco aledaño. Entonces, bueno, no tenemos esa posibilidad, entonces tenemos que dejar justamente un lote muy bien preparado para el momento de la siembra. Y sobre todo pensar en una siembra directa, ¿no? Bien, perfecto. Sumado a lo que menciona Fernando, otro de los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta en todo lo que es la planificación y en función del cultivo antecesor es llegar con un lote limpio de malezas, ¿sí? Para ello tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser los principios activos que nosotros vamos a utilizar en ese cultivo antecesor y cuál es la residualidad que tienen en el lote. Tenemos que recordar que el cultivo de alfalfa, una vez sembrado, se le pueden realizar aplicaciones recién cuando tiene la segunda o tercera hoja trifoliada. Si nosotros pensamos en una fecha, en una siembra de otoño, como pasa en la mayor parte de la región pampeana, nosotros nos vamos hacia meses donde las temperaturas empiezan a ser menor, digamos, la tasa de desarrollo, si se quiere, aéreo, o lo que nosotros vemos es menor porque en realidad está mandando para reservas a las raíces. Entonces son momentos complejos para entrar con otro tipo de herbicidas.
Entonces, lo importante es hacer un buen barbecho, un buen control de malezas previos y aplicar el preemergente correspondiente para que nos cubra entre esos 60 días, que es a partir del cual se van a poder realizar las aplicaciones correspondientes. Sumado a eso, el otro parámetro no menor y que cada vez está tomando, por suerte, mayor relevancia, es los diagnósticos de fertilidad edáfica. ¿Sí? Nosotros debemos conocer el suelo donde vamos a implantar este cultivo. En líneas generales, el cultivo de alfalfa es un cultivo que requiere suelos profundos, bien drenados, con pH cercanos a la neutralidad, buen aporte de fósforo, nitrógeno y azufre. Con el nitrógeno me gustaría hacer un paréntesis porque, ¿qué pasa? La mayor cantidad de nitrógeno que demanda la puede fijar a través del proceso de fijación biológica que tiene el cultivo de alfalfa. Pero para ello pueden pasar dos cosas. Si nosotros estamos en un lote que tiene historial alfalfero o que hubo otras leguminosas, probablemente exista un abanico de bacterias que nos permitan poder fijar ese nitrógeno atmosférico. ¿Sí? Si esto no sucede, muchas veces es recomendable realizar un peletizado de la semilla o contar con semilla peletizada que va a tener los rizobios correspondientes para que nos ayuden a fijar ese nitrógeno, como a su vez también insecticidas que cubren o protegen a la semilla durante los primeros estadios. Pero para saber eso, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. Hoy, por suerte, contamos con tecnologías o herramientas de tecnologías 4.0 que son ampliamente usadas para cultivos agrícolas, y por eso nos gusta hacer mucho el hincapié de decir, bueno, el cultivo de alfalfa, o sea, como que tomar los mismos requerimientos, porque es un cultivo, si bien una vez que se implantó, nos puede durar muchos años, es un cultivo complejo en este sentido porque no contamos con las herramientas desde la maquinaria, digamos, adecuada, específica para sembrar, ¿no?, el cultivo de alfalfa. Entonces, la posibilidad de contar con sensores que nos permiten hacer un escáner a nivel de lote y después, en función a eso, definir puntos de muestreo georreferenciados, nos van a permitir, de alguna manera, poder obtener un diagnóstico por ambientes de nuestro lote. ¿Sí? Y en función a eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir si tenemos que fertilizar o si tenemos que realizar alguna enmienda, ¿sí? Porque yo mencioné recién que el cultivo necesita pH cercanos a la neutralidad. ¿Qué pasa si estamos en situaciones de pH más bien ácido y las bacterias, que son las encargadas de definir la fijación biológica, no van a estar disponibles, como así también algunos nutrientes? Y si nos vamos hacia suelos más alcalinos, vamos a empezar a tener otros problemas de compactación o de estructura que tampoco nos van a permitir el adecuado desarrollo radicular de este cultivo, ¿sí? Entonces, la planificación también requiere de conocer en tiempo y forma si es necesario realizar alguna enmienda para planificar ese proceso y realizarlo de la manera adecuada. Otro de los puntos, ya alejándonos un poco, ¿no?, de la situación de la cuestión suelo, vamos a pensar, bueno, ¿qué semilla voy a sembrar o qué cultivar voy a sembrar? Para ello, existe la posibilidad de revisar las revistas Avances en Alfalfa, que es una red de evaluación de cultivares de alfalfa que se lleva adelante desde INTA Manfredi hace más de 30 años en varias localidades a lo largo y a lo ancho del país. Y ahí, ¿qué podemos ver? Podemos ver información comercial de los cultivares de diferentes grados de reposo. Podemos ver la producción por corte, el comportamiento que han tenido por corte en diferentes campañas, y el porcentaje de cobertura, que ya después cuando avancemos vamos a ver la importancia de conocer la cobertura, con la que llega cada uno de esos cultivares al finalizar el periodo de utilización. ¿Sí? Eso está muy relacionado a la persistencia. Y como ya mencionó Fernando, también los parámetros necesarios que debemos tener en cuenta para saber, digamos, si tengo una maquinaria propia, los puntos que voy a tener que tener en cuenta, que los mencionó de una manera muy clara. Y si no, también lo que pasa muchas veces es que dependemos de un contratista. Entonces, si yo dependo de un contratista, bueno, empezar a charlar con ese contratista, a ver en qué condiciones está la máquina, cuáles serían las regulaciones que yo tendría, o lo que yo quisiera para esa situación particular. Algo como para ir cerrando esta parte, el cultivo de alfalfa cada vez más se empieza a hacer, o se empieza a realizar en lotes donde no tienen un potencial agrícola, ¿sí? Entonces todos estos parámetros que nosotros estamos mencionando, o estas cuestiones, tienen que
se le debe prestar especial atención porque son situaciones más complejas, si quiere, para que este cultivo se desarrolle de una manera adecuada. Teniendo en cuenta la pregunta, nosotros tenemos que saber que al momento de la siembra, una vez que ya hicimos la planificación y preparamos nuestra máquina, cuando vamos a empezar dentro del lote, es un poco estar atento, digamos, a su regulación, ¿sí? Para obtener la mejor performance de la máquina. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es regular sus cuchillas, para que las mismas trabajen a la profundidad indicada. Esa profundidad tiene que estar alrededor de 1 centímetro por debajo de la profundidad de siembra, o sea que van a trabajar superficialmente. Lo que pasa después también es ver de regular lo que es los doble discos, digamos, y ver a qué profundidad vamos a dejar esas semillas. Entonces nosotros habíamos anticipado anteriormente que teníamos que dejar casi superficialmente esa semilla para que estén alrededor de 1 centímetro, entre medio centímetro y 1,5 centímetros. Esa es la profundidad de siembra a la cual no nos va a complicar, digamos, la emergencia de la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene muy poquita reserva de la misma, es una semilla muy pequeña y justamente lo que tenemos que brindarle es la mejor condición para que la misma se transforme en una plántula. Y lo que nosotros hacemos generalmente o recomendamos es levantar las ruedas tapadoras que vienen generalmente con la sembradora. ¿Por qué? Porque las mismas muchas veces lo que hacen es cambiarnos la profundidad. Muchas veces cuando un poco aporcan sobre la superficie, lo que hacen es cambiarnos la profundidad y nos estaríamos yendo a más de 2 centímetros de profundidad. Y eso muchas veces nos afecta nuestros coeficientes de logro. También el otro tema o punto clave a tener es la presión que tienen sobre las ruedas limitadoras. Nosotros tenemos que garantizar de que las mismas vayan pegadas al suelo, para lo cual es muy importante la velocidad de avance de siembra, que generalmente nosotros recomendamos que sea alrededor de 5 kilómetros por hora, y esa presión que tiene todo ese cuerpo, nosotros generalmente buscamos de que trabaje con el mismo peso del cuerpo, ¿sí? Muchas veces entonces retiramos esa presión o bien ponemos la mínima presión que deben llevar esos cuerpos. Por supuesto hay que prestar mucha atención acá a cómo habíamos dejado, ¿no? Y recién hablamos de la planificación, cómo dejamos el lote justamente para que la sembradora camine pareja y la misma vayan pegadas al terreno, ¿no es cierto? Estábamos hablando de las ruedas limitadoras de profundidad. Si nosotros le pasamos en exceso la presión, lo que va a pasar es que muchas veces cuando encuentre suelo suelto, la misma va a tender a enterrarse un poco más y eso nos va a cambiar también la profundidad de siembra. O si el terreno está muy desparejo, la misma va a ir saltando y nos va a dejar muchas semillas por fuera. Está bueno ver semillas afuera, no nos tenemos que preocupar tanto, pero sí tampoco en exceso, ¿no? Que estén en la línea de siembra. Y la rueda tapadora, o sea, o bien, mejor dicho, los afirmadores, que pueden ser colitas o bien rueditas, lo que nos van a hacer es encargarse de ponerla en íntimo contacto con el terreno y a su vez generalmente se desmorona un poquito de tierra sobre las mismas, que lo que hace es dejarle suelo suelto encima y favorecerle la emergencia. Nosotros con Silvia hemos visto que la emergencia posterior a la siembra, en un alto porcentaje, la velocidad de emergencia hace de que garanticemos que esas semillitas se transformen en una plántula y que estén por encima. Ya cambiando de tema y yendo a lo que es la densidad y poder lograr, digamos, una buena stand de planta, nosotros decimos que a los 120 días tenemos que contar entre 250 a 350 plantas por metro cuadrado. Y esto es importante al momento de definir qué densidad vamos a colocar en el lote, ¿sí? Si bien ya estamos pensando en el otoño, también tener presente, como decía Silvia, de qué cultivares vamos a elegir,
cómo lo vamos a elegir y va a depender mucho de las condiciones del lote, de la fertilidad del lote. Entonces, bueno, una vez que tenemos elegida la genética para el lote, tener presente eso de que sea semilla fiscalizada, que esté protegida y bueno, después tener en cuenta qué peso de mil va a tener. Porque bueno, en función de eso vamos a definir la cantidad de kilos que vamos a necesitar por hectárea y es importante tenerlo presente desde el punto de vista de la planificación, de cuántas bolsas vamos a comprar para nuestra campaña. Por supuesto que después de eso también está en el trabajo que hagamos previo, antes de salir al lote, de regular esa sembradora para la densidad que nosotros habíamos dicho, para la cantidad de kilos, y después a eso lo vamos a cotejar en el terreno. ¿Cómo se hace? Liberando los caños de bajada y monitoreando o muestreando cuántas semillas estamos tirando por cada uno de los caños de bajada y en eso sacamos y calculamos la densidad deseada para el lote. Es importantísimo tener en cuenta esto y bueno, después avanzado el momento de la siembra, lo que tenemos que hacer es justamente ir a monitorear y ver cómo eso ha ido, o digamos, ver qué grado de éxito tuvimos en la siembra, ¿no? Y qué grado de éxito es súper importante porque este momento, digamos, va a garantizar el 70% del éxito de las futuras, digamos, de las futuras cosechas de biomasa que nosotros vayamos a realizar. Bueno, ahí por ahí, después nosotros en función de todo esto y de todos unos alfa tips que le llamamos nosotros, que son todos los tips a tener en cuenta desde la planificación y todo lo que vinimos hablando hasta el momento, también es importante tener las métricas de qué coeficientes de logro tuvimos, ¿sí? Y en eso vinimos trabajando desde hace tiempo y nada, pasa de que observamos dos cosas. Una, que es muy complejo de llevar adelante esa evaluación, tener esa métrica, y generalmente los productores no lo hacen, directamente están viendo si el lote emergió, digamos, y cuánto verdor tenemos sobre superficie, y en función de eso generan digamos, un coeficiente de éxito de la siembra. Entonces nosotros dijimos, bueno, no, de esto tenemos que ayudarnos de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, aprovechar esta agricultura 4.0 que tenemos y ver qué podemos incluir justamente para poder hacer un análisis y tener una métrica de este coeficiente de logro. Entonces, nada, fuimos probando diferentes estrategias. Después, en un trabajo interdisciplinado y público-privado, utilizamos drones con los cuales podíamos tener un alto volumen de muestreos a nivel de lote y justamente poder tener precisión, digamos, de esas imágenes que nosotros veíamos desde el aire y cotejarlo con lo que habitualmente hacemos o estamos acostumbrados a hacer dentro de lo que nombraba Silvia anteriormente, que es todos estos ensayos de la red justamente de mejoramiento genético en alfalfa. Entonces, bueno, lo que se hace generalmente a través de una herramienta es medir esos espacios vacíos que van quedando y ver cuánto de esos espacios vacíos están en el lote, ¿no? Eso por ahí nos va a complicar posteriormente en lo que es digamos, el control de las malezas, ¿sí? Esos espacios que dejamos libres, como dijo anteriormente Silvia, después son ubicados o son, digamos, ocupados por especies no deseadas. Dentro de esto, y viendo las herramientas que nosotros tenemos, lo que hicimos justamente es, bueno, ir avanzando en metodologías. Hoy en día ya tenemos una metodología mucho más ajustada, tenemos un prototipo, tenemos algo funcionando ya y que estamos validando junto a la empresa VistaWay, y lo que tenemos es que a medida nosotros programamos vuelos dentro del lote, monitoreamos el lote
y medimos qué coeficientes de logros tenemos. O sea, lo que vamos a hacer es ver cuántos espacios vacíos quedaron dentro del lote y qué coeficiente de logro, o sea, qué eficiencia de siembra logramos en el lote a los 120 días, que es cuando nosotros tenemos que medir. Más o menos de 120 a 150 días tenemos que medir eso. Entonces, bueno, utilizamos estas herramientas justamente para poder avanzar sobre las mediciones. Bien, en función a esto que venía mencionando Fernando, de la importancia de aplicar tecnologías 4.0 para la evaluación de la calidad de siembra y después, como vamos a ver más adelante, en lo que es para evaluar la persistencia de este cultivo. En Manfredi que llevamos adelante diferentes ensayos y cuantificamos que dependiendo de cómo se calibrara la máquina, podíamos obtener mejor o peor coeficientes de logro, ¿sí? Recordemos que en líneas generales el cultivo se caracteriza por obtener coeficientes de logro en promedio del 30 al 35%. Si uno eso lo compara con otro tipo de cultivos, son coeficientes de logros muy bajos. Entonces, tenemos un enorme desafío que es regular de manera adecuada una sembradora que no es, digamos, que no es específica para semillas tipo alfalfa y lograr buenos coeficientes de logro. De esa manera, a través de levantar las ruedas tapadoras, como explicaba Fernando, se realizó un ensayo donde se evaluaron 2 velocidades de siembra y 2 calibraciones de la sembradora, con y sin ruedas tapadoras, ¿sí? Y se realizó la siembra sobre un planteo de siembra directa, cuyo antecesor fue un cultivo de trigo, sí, si mal recuerdo, sí, trigo. Bien, sobre ese ensayo se evaluaron diferentes parámetros. Uno de ellos fue la velocidad de emergencia. El otro fue la cantidad de plantas que obtuvimos hasta los 90 a 120 días de la siembra. Y a su vez en cada uno de esos momentos se iba cuantificando no solamente la biomasa aérea, sino la biomasa radicular, porque también nos interesaba saber cómo era el proceso de implantación, ¿sí?, que iba teniendo el cultivo. Y después se cuantificó durante el primer año de producción la biomasa producida por el mismo. Pasaron cosas muy interesantes, o sacamos cosas muy interesantes de este ensayo. Uno de ellos fue que, por trabajar a 5 kilómetros por hora y levantar las ruedas tapadoras, no solamente se logró duplicar el coeficiente de logro, es decir, pasar de un 35%, pasar a un 65% o más, sino que además la velocidad de emergencia, es decir, la capacidad que tuvieron las plantas de emerger entre los 3 y 5 días, se duplicó cuando se trabajó sin ruedas tapadoras y a 5 kilómetros por hora. ¿Sí? Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque todas las semillas tuvieron la misma posibilidad de emerger, entonces eso nos da una idea a que las competencias que se produzca va a ser similar entre los individuos, ¿sí? En la medida que se fue evaluando la evaluación de la calidad de siembra, también se iba cuantificando la biomasa radicular. Y acá lo llevo un poco a lo que fue, a lo que mencioné al principio, lo que es periodo de implantación. Un cultivo de alfalfa se considera implantado cuando alcanzó a acumular alrededor de 3.000 kilos de biomasa radicular. Y eso, en líneas generales, se correlaciona con un valor de producción aéreo de alrededor de 3.000 a 4.000 kilos. Y esos son los famosos procesos de partición que tiene este cultivo, que va variando a lo largo del año, ¿sí? Y depende mucho de la temperatura y de la radiación que tengamos. Cuando hicimos esa medición, nos encontramos que si bien todos los tratamientos habían llegado con la similar proporción de biomasa radicular, y eso digamos, es lógico porque la fecha de siembra fue igual para todos, nos encontramos que el tratamiento a 5 kilómetros y sin ruedas tapadoras presentaba menor coeficiente de variación de los pesos radiculares. Y eso también nos habla de esta rápida velocidad de emergencia y esta capacidad y esta mejor calidad de siembra que se obtuvo en este sentido. Y durante el primer año de producción se logró obtener un 30% más de biomasa. Es decir, que si eso lo traducimos a kilos de carne, estamos hablando de 225 kilos de carne más por hectárea, ¿sí? Eso como parámetro inicial. Ahora bien, ¿qué pasó después o qué va a pasar después en cuanto a la persistencia? Está estudiado que por cada punto de reducción de la persistencia que nosotros tengamos se pierden alrededor de 500 kilogramos
por hectárea por año. Si hacemos los cálculos, en una alfalfa que nos va a durar 4 años, las pérdidas serían considerables por arrancar, ¿no?, con un cultivo con menor cobertura y por ende menor persistencia, y en términos de kilos de carne podemos estar hablando de 125 kilos de carne menos por hectárea por año. Es decir, toda esta tecnología de procesos, aplicar en conjunto con las tecnologías o las herramientas de agricultura 4.0, no solamente nos hacen ser más eficientes en lograr mejores calidades de siembra, sino también a tener un cultivo más productivo y persistente a lo largo del tiempo. Sí, quizás algo que me quedó de mencionar ahí es dentro de lo que es la regulación, y para poder tener, digamos, una buena distribución en la línea de siembra, es de que los caños de bajada, ¿sí?, o mejor dicho, los tubos de bajada, porque generalmente son mangueras, o digamos, o también existen los tubos telescópicos. En el caso de tubos telescópicos no habría problema, pero en el caso cuando consideremos, tengamos mangueras, tenemos que tener que esas mangueras estén lo más estiradas posible y que tengan un flujo continuo de semillas, ¿sí? Porque si no, de lo contrario, si las mismas están flojas, lo que hace es ir entregando de a borbotones o de a golpes, ¿no es cierto? Y después de eso lo vamos a ir viendo en el nacimiento, que vamos a tener pedazos sin semillas o sin plantas, y en momentos con mucha densidad. Entonces, bueno, eso es importante al momento de la regulación, porque después en la posterior, digamos, en los posterior análisis que hagamos de nuestra siembra, eso lo vamos a estar viendo. Acá hay dos puntos, y por ahí después dejo a Silvia, pero hay dos puntos que nosotros vimos que son fundamentales. Un punto es este por el cual nos encontramos, que es tener una excelente planificación para garantizar el éxito del momento de la siembra. Pero dentro de eso hay dos puntos claves a tener en cuenta, ¿no? Por un lado es todo lo que recabamos hasta recién para lograr una buena siembra, ¿sí? Todas cuestiones que hacen, digamos, nosotros por así decirle, tranqueras adentro de las decisiones que hacemos para una buena performance de la máquina, y a eso nosotros le denominamos Alpha Tips, ¿no? Que ya hace un tiempo nosotros lo publicamos. Ni bien tuvimos los resultados de los ensayos, fuimos publicando cuáles eran los distintos tips que tienen que tener presentes los productores al momento de tomar la decisión de que un lote vaya destinado a este cultivo de alfalfa. Entonces, bueno, eso tuvo un alto acatamiento por parte de los productores, de hecho también por parte de todo lo que es la prensa, también fue muy difundido. Y nosotros también nos encargamos por ahí de llevarlo a distintos lugares y poder ponerlo a disposición de los productores para que lo tengan presente de la manera más sencilla, ¿no? Y después, por otro lado, lo que logramos a través de estas nuevas tecnologías, que es poder avanzar con lo que es VistaWay e INTA, digamos, para este desarrollo de esta plataforma para la evaluación. ¿Por qué? Porque veíamos que no tener estas métricas muchas veces nos hacen de que sigamos planificando en función de lo que venimos haciendo o estamos acostumbrados a hacer. Y muchas veces no tener estas métricas, no tener parámetros, no nos ayudan a mejorar. Entonces, bueno, hoy en día tenemos estas nuevas herramientas. Justamente si bien estamos en un proceso de validación, ya está disponible. Y creemos que es una metodología muy simple, sencilla, en donde el productor, a través de un vuelo de dron, que lo puede hacer él mismo, porque es un dron de los más sencillos, no es un dron de alta complejidad, digamos, un dron que es accesible. Hoy también los que están empezando a jugar un papel fundamental dentro de esta nueva agronomía que tenemos dentro del campo, que son los asesores, también cuentan con estas herramientas, porque son una herramienta de investigación, digamos, y de inspección muy buena para estos asesores. Entonces, la plataforma es muy amigable,
Hoy en día lo que debemos hacer es marcarle el lote, recuadrarle el lote y a través de ese recuadro del lote, diciéndole dónde está el lote sembrado, lo que hace la plataforma es una planificación de vuelo. Entonces, una vez que elevamos el dron va a volar en forma automática, va a hacer los muestreos correspondientes dentro del lote y esas imágenes luego bajadas a la plataforma se encarga mediante inteligencia artificial de decirnos qué coeficiente de logro hemos alcanzado en este loto, digamos, poder tener una métrica de cuán bien hicimos las cosas previo y durante el momento de siembra. En función a esto, para complementar este proceso de evaluación de calidad de siembra, esta herramienta también nos permite en los sucesivos años de utilización ir contabilizando la cobertura. Variable que de manera indirecta nos va indicando la persistencia que vamos teniendo de este cultivo. Y a su vez, esto nosotros como que lo diferenciamos como de dos maneras. Por un lado, conocer la calidad de siembra que tuvimos nos permite mejorar para una próxima siembra, pero sobre ese mismo lote, poder conocer cuál va siendo la cobertura y por ende la persistencia que estamos teniendo de ese cultivo, nos permite ajustar prácticas de manejo año a año. Por eso consideramos que todas estas herramientas que venimos mencionando a lo largo de la conversación de tecnologías son un aporte muy valioso para este cultivo que, como siempre decimos, es un cultivo de periodos más largos, que si se quiere, que los cultivos agrícolas, donde los ciclos son más lentos y por ende es muy importante cuantificar con herramientas que nos brinden mediciones objetivas, ¿sí? Y en función a eso tomar decisiones para, por un lado, tener mejor calidad y mejor producción y por ende mayor producción de carne o leche por hectárea. Queremos, digamos, dejar nuestra impronta en cuanto a este cultivo que es súper importante. Argentina es el segundo país a nivel mundial en superficie de siembra de este cultivo y cada vez se está tornando económicamente más interesante para tenerlo presente. Entonces, bueno, nada, dejar nuestros contactos, que sepan que estamos en INTA Manfredi para acompañarlo en cualquier decisión de estas y que justamente podemos colaborar y capacitarlos en lo que refiere a la temática. Brindar nuestras experiencias dentro de lo que hemos llevado adelante aquí en INTA Manfredi. De hecho, ya lo estamos haciendo con varias experimentales fuera de Manfredi también y con algunos asesores y justamente con todo con estos productores que justamente están llevando adelante este cultivo tan interesante que es la alfalfa. Así que nada, quedamos abiertos a cualquier consulta y fue un gusto y un placer estar aquí pudiendo mostrar lo que llevamos adelante en materia de investigación. Para sumar a lo que menciona Fernando, muchas gracias por la invitación y quedamos a disposición para futuras consultas y, bueno, sobre todo en este periodo previo y durante los momentos de la siembra, que es cuando más atención o más presente uno debe estar, ¿no? Sobre todo a nivel de lote. Bueno, otro de los temas que hay que tener en cuenta al momento de hacer la siembra de alfalfa es justamente cómo se encuentra el suelo al momento de la implantación. Esto tiene que ver con el pH y las diferentes características que tenemos que tener en cuenta de este recurso al momento de implantar este cultivo. Para ello nos acompaña Oscar Sen de la Universidad Nacional del Litoral. Vamos a escuchar a ver qué nos dice. Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Oscar Sen, soy profesor en la Cátedra de Diagnóstico y Tecnología de Tierras de la Facultad de Agronomía de Esperanza, perteneciente a la Universidad Nacional del Litoral, y también me desarrollo tengo una consultora y hago mi desarrollo profesional en la zona centro-norte de Santa Fe, zona de Esperanza, Rafaela y hacia el norte, también hasta la zona de Galvez, en todo lo que es sistema de producción, tanto de producción lechera como agricultura, y trabajamos muy enfocados en lo que es la calidad de los ambientes, en todo lo que es los
el suelo dentro de los sistemas de producción, o sea, el recurso tierra, que es uno de los pilares, digamos, de los sistemas de producción. Entonces estamos trabajando en justamente que ese sistema, que ese recurso, perdón, sea sostenible en el tiempo. Eso es lo más importante para nosotros. Bueno, la alfalfa, como todos sabemos, o si no lo sabe, viene de zonas áridas. Entonces, es una especie que con condiciones de sequía va a andar perfecto. O sea, viene de la zona que hoy lamentablemente está en conflicto, la zona seca, digamos, en plena, digamos, desierto prácticamente. Entonces, es una especie adaptada a la sequía. Lo que le hace mal a la alfalfa es cuando tenemos excesos hídricos. Por eso es que hoy tenemos lotes que tienen 5 años de alfalfa de 5 años. ¿Por qué? Porque venimos prácticamente de 2019 sin excesos hídricos. En realidad venimos de sequías extremas. Entonces, por eso es que hay alfalfares que todavía perduran de 5 años ahora, digamos, en 2023. Cuando hay excesos hídricos, la alfalfa no es tolerante a las condiciones de anaerobiosis o condiciones de anegamientos temporarios, entonces empiezan a aparecer, se pierden las plantas por efecto de enfermedades de raíz y corona. Hay un efecto también en alguna zona de ascenso de capa freática, hay trabajos que lo muestran claramente que cuando la freática asciende y llega, sin llegar a superficie, pero hay un ascenso capilar de esa freática que puede estar a 3 o 2 metros, pero el ascenso capilar puede ser de 1,5 metros, entonces llega a la zona radicular de la alfalfa y la alfalfa se pierde. Por lo tanto, los ambientes para alfalfa tienen que ser las zonas más altas del relieve. En nuestra zona, en nuestra típica toposecuencia, la alfalfa va a ir a la loma o la media loma donde no haya anegamientos temporarios. Si uno ya se va hacia zonas más bajas, ahí sí o sí hay que se puede consociar con otras especies más tolerantes, que puede ser trébol rojo, trébol blanco, festuca, o con gramíneas y otras leguminosas. Y ya si en ambientes más restrictivos, o sea, cuando empieza a aparecer otro tipo de ambiente que empiezan a aparecer los natracuoles, o suelos de inferior aptitud, ahí ya la alfalfa tiene que ser, no es viable sembrarla porque no va a perdurar, salvo va a prosperar, como todo en nuestra zona mayormente son complejos de suelo, va a perdurar, van a quedar en manchones donde existe un suelo que sea un argidol típico o un argidol acuícola. Pero si hay anegamiento, la alfalfa se va a perder. Por eso, la elección del lote es fundamental. Si tiene riesgo de inundación, que es por desborde de un río, ¿no es cierto? En las precañadas no va a funcionar. Y si está en una zona subnormal plano-cóncava, o sea, en una zona plana donde los anegamientos pueden ser importantes, la alfalfa se va a perder. Entonces, esa cuestión es muy importante porque ahí no se puede hacer nada. Ya se puede mitigar, sí, si uno hace en esas zonas y hay una infraestructura zonal de canales que puedan evacuar los excesos hídricos, pero muchas veces tenemos lotes clase 1, por ejemplo, que el productor los conoce bien, pero dentro de ese clase 1 hay una depresión y ahí la alfalfa se termina perdiendo por ese anegamiento temporario que, bueno, bien sabemos que cada especie tiene su tolerancia y la alfalfa es una de las menos tolerantes, entonces se pierde por esas enfermedades de raíz corona que empiezan a aparecer. Sí, en los ensayos que hemos realizado nosotros y en otras zonas también, hay mucha bibliografía, yo me baso en bibliografía de Mabel Vázquez o en trabajos que hemos hecho con Gonzalo Berongaray, en la zona centro de Santa Fe, concretamente Rafaela Curulú, eso está publicado en San Martín de las Escobas y otras zonas también. Sí, cuando se hace una corrección, hay respuesta en mejorar el pH. Ahora, no vemos respuesta, salvo en sitios específicos, en producción. O sea, si el pH cambia, si la saturación de bases aumenta, con el agregado de alguna roca carbonática, sea dolomita o calcita, de acuerdo a lo que sea necesario, pero
son muy sitio específicos. O sea, hemos hecho varios ensayos, por ejemplo, en la zona de Rafaela, se corrigió y la alfalfa no mostró mejoras en producción. Por eso es que es muy importante el diagnóstico de esa acidez o de esa insaturación de bases. En realidad nosotros no tenemos graves problemas, estoy hablando de la zona centro de Santa Fe. ¿Por qué? Porque puede haber una extracción de calcio, magnesio por parte de las plantas para consumo, lógicamente, o de cualquier cultivo, ¿no? Cuando la planta toma, por ejemplo, un calcio, tiene que haber un balance de carga, entonces introduce dos hidrogeniones. Y los hidrogeniones son los que provocan la acidificación en nuestros suelos. Totalmente distinto a lo que pasa en Brasil, en los oxisoles, bustisoles, donde el problema es el aluminio. Nosotros no tenemos problema de aluminio. Los pHs entre 5,8 y 6,5, si estoy más arriba de 6,8, ya empiezo a pensar que puede haber algún efecto de sodio, ya estoy cambiando. El pH es un indicador de la salud del suelo. Si está muy bajo, ya cambia el suelo. Ya estoy en otro tipo de suelo. Y si estoy por encima de 7, ya voy a estar en un suelo alcalino o en una precaniana. Entonces, ya cuando cambia mucho el pH, yo lo uso como un indicador de la calidad de suelo. Pero en esos rangos que estamos manejando en nuestra zona, mayormente no hay problema. Entonces, sí hay que hacer análisis, diagnósticos. Hoy estamos utilizando en lugar de SIC, CICE, uno podría profundizar un poquito más todo esto, pero lo que vemos también es que los problemas de acidificación son superficiales y también hay que ver en cada zona si realmente está el problema. ¿Por qué? Hemos hecho trabajos de medir pH a distintas profundidades y donde las plantas extraen la mayor cantidad de los cationes es en los primeros centímetros. Entonces, puede haber un pH más bajo en los primeros 5 y después en profundidad el pH aumenta. En cualquiera de nuestros suelos, cuando uno mira la carta de suelo, el calcio, el magnesio y por lo tanto la saturación de bases y el pH aumenta en profundidad. Nuestro loess pampásico tiene mucho carbonato, entonces carbonato de calcio y magnesio, y hay calcio, hay magnesio que esas bases están en el complejo de intercambio y en profundidad aumentan. Así que no hay mayor inconveniente en profundidad. Sí puede haber algún problema de acidificación en los primeros centímetros. Así que sí o sí hay que hacer diagnósticos precisos y conocer qué medir pH potencial, sí sé que la capacidad de intercambio catiónico específica y ver bien en qué sitio se justifica hacer la corrección y las dosis a aplicar van a ser mucho más bajas, ¿no es cierto? Bueno, en alfalfa, y como en todas las leguminosas, lo fabuloso es que ellas no necesitan fertilización nitrogenada. Entonces, lo fundamental para la parte de nitrógeno, que es el constructor de proteínas, y la alfalfa es dentro de los planteos forrajeros, es la que nos provee proteína para la nutrición animal. Para asegurar eso hay que lograr una excelente inoculación. Hoy la semilla que viene ya viene protegida, viene inoculada, pero bueno, todo ese manejo por ejemplo, si uno tiene alfalfa de un año para el otro, lógicamente los microorganismos no van a estar viables, entonces hay que hacer reinoculaciones. Entonces, eso es fundamental a la hora de pensar en la siembra de alfalfa. Para asegurar la nutrición nitrogenada es fundamental tener asegurada la viabilidad de esos rhizobium, que son específicos para alfalfa, para asegurar esa nutrición nitrogenada. Siempre teniendo presente que yo empecé hablando de nitrógeno, pero uno de los principales nutrientes es, como hablábamos antes, la aireación. Entonces, que haya oxígeno. Yo siempre hago la relación de cuánto podemos vivir sin comer, que son los nutrientes que estamos hablando ahora, que van a ser un mes quizás, cuánto puede vivir una persona sin
sin tomar agua, bueno, será menos, pero ¿cuánto podemos vivir sin respirar? A las plantas, a las raíces, le pasa exactamente lo mismo. Así que la calidad física, me había olvidado de esa parte, es muy importante. La alfalfa necesita 15% de porosidad de agregación. Y no tiene que haber restricciones en el crecimiento radicular, por ejemplo, estructuras masivas o estructuras laminares. Dicho esto, y continuando después con nitrógeno, el fósforo es el otro gran nutriente que tiene que estar por encima para estar en la zona de confort, podríamos decir que tenemos que estar por encima de 20 partes por millón, 25, 30 partes por millón, es lo ideal. Si tenemos eso, no permitamos bajarnos de eso, porque ahí sí hay ensayos muy claros que muestran, ya de hace varios años, las top 10, por ejemplo, de alfalfas sembradas con buena disponibilidad de fósforo y baja disponibilidad de fósforo, hay una diferencia en producción muy, muy importante. Estamos hablando, si sembramos una alfalfa con 5 o 10 partes por millón de fósforo, vamos a estar perdiendo mucho potencial de rendimiento. O sea que sí o sí la alfalfa debe tener esa fertilización fosfatada o tiene que tener esa disponibilidad de fósforo. Si uno va a hacer la fertilización de fósforo, hay criterios, uno lo puede hacer todo junto, digamos, al inicio para asegurar que no tenga limitaciones en la disponibilidad de fósforo. Entonces eso se llama construcción y después ir manteniendo eso a lo largo de los años. Como el fósforo es poco móvil y no se pierde por volatilización y lixiviación, uno puede estar haciendo aplicaciones en los años que tenga la pastura, puede hacer una fertilización de base y después ir haciendo aplicaciones parciales todos los años de fósforo, por las características que tiene ese nutriente. El otro nutriente que seguimos, pero es para no toda la zona, sí para la zona de Entre Ríos, y lo estamos viendo en el este de Santa Fe, la zona de la Ruta 11, empezamos a tener serios problemas de potasio. Hay muchos trabajos, tenemos lamentablemente, por ejemplo, lotes con 109 ppm de potasio, entonces no nos caigamos, porque perder potasio es caerse al abismo, entonces es un macronutriente que los argentinos no lo estamos considerando porque nuestros suelos, al tener hilitas que tienen potasio dentro de la arcilla, mayormente no hay problemas. En la zona de Rosario nosotros podemos tener 500 partes por millón, pero aparecen sitios también específicos hacia la zona este y concretamente en la provincia de Entre Ríos, ni hablar en Uruguay, donde el potasio es muy importante. Después, ya yendo a los mesonutrientes, azufre es otro de los nutrientes muy importantes que necesita la alfalfa, pero como es barato, porque uno lo puede aplicar como, por ejemplo, sulfato de calcio dihidratado, que es el yeso agrícola, es un nutriente que no es fácil y barato de aplicar, es un nutriente muy móvil, así que se pueden hacer aplicaciones de ese nutriente. Y después, ya, si uno se va a las bases, como yo decía antes, lo que es no resaturación, pero sí en el balance de protones, uno tiene que estar pensando en que si la alfalfa o cualquier planta extrae cationes, calcio, magnesio, esos cationes se van del sistema. Uno sabe que la leche tiene mucho calcio, pero ese calcio no viene de la atmósfera, viene del suelo. Entonces, uno tiene que pensar en reponer esos cationes, calcio y magnesio. Eso hay productos como puede ser calcita o dolomita, que se usan también como correctores de suelo para corregir pH, pero fundamentalmente uno lo puede aplicar para ese balance de protones, o sea, son positivos esos, para mitigar o para estar remineralizando con calcio y magnesio los suelos. Ese calcio y ese magnesio prácticamente se mueven por flujo masal en parte en el suelo, pero no, salvo que lo tome la planta, puede haber un lavado en profundidad, pero en zonas donde llueve mucho más, digamos, imagínense Misiones, pero en nuestra zona
puede haber un lavado, pero no es tan importante. Así que uno debería estar pensando en eso. Además, cuando uno hace ese balance de protones, es muy importante que también tenemos una entrada importante por las precipitaciones desde la atmósfera. Eso está cuantificado por Gonzalo Berongaray y Roberto Álvarez, todo el aporte de cationes, y no solamente de cationes, sino de muchos nutrientes que cuando llueve hay ingreso. Después ya pasamos del oxígeno, tener que la raíz pueda crecer, que tengamos una buena estructura, digamos, para que toda esa sistema radicular, hablamos de los macronutrientes, nitrógeno, que hablamos que había que proveerlo con la inoculación, pero después de fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, todo eso va a estar disponible si y solo si la raíz puede llegar a ellos. Por ejemplo, un análisis de fósforo me puede dar que tengo 30 partes por millón de fósforo, pero la planta no puede acceder a ese fósforo porque no puede explorar el suelo. Entonces, eso es muy, muy importante que el sistema radicular se pueda desarrollar. Y después, para terminar, en todo lo que es ya en sintonía fina, en micronutrientes, los dos micronutrientes que aparecen como deficitarios en nuestro sistema de producción son zinc y boro. Así que zinc ya lo conocemos un poco más, se ven las deficiencias en maíz, en soja, pero en alfalfa también, así que es un nutriente que se puede ir construyendo, no es parecido, digamos, a lo que es fósforo, entonces uno debería estar utilizando fertilizantes que tengan el aporte de zinc para no tener, si hicimos todo lo otro bien, para no tener, siempre acordémonos de la ley del mínimo. Podemos, en fertilidad, siempre uno puede estar aportando todos los nutrientes, pero si hay uno deficitario, me va a condicionar el rendimiento. Así que zinc se puede manejar también y hay disponibilidad en el mercado de fertilizantes que tienen zinc. Y en boro también si bien es un nutriente móvil en el suelo, pero poco móvil en la planta, uno debería también tener estrategia para fertilización, que pueden ser foliares o pueden ser al suelo. Hay que tener más cuidado con este nutriente porque se puede pasar de un rango de estar nutriendo bien a un rango de toxicidad. Entonces también hacer buenos análisis y ver la disponibilidad, pero es necesario, porque si el análisis, hicimos un buen análisis y tenemos deficiencia de boro, también. Recordemos siempre las leyes de fertilidad, la ley del mínimo, si hay algo que no está en el barrilcito que hemos estudiado en la facultad, si hay un micronutriente o un macronutriente, si hemos corregido todo, siempre uno puede evitar tener pérdidas por eso. Pero en los micronutrientes por ahora son esos dos los que estamos trabajando. Y después hay otras muchas cuestiones que uno puede ir en sintonía fina. Hoy aparecen muchos biológicos y muchos productos nuevos que son que hay que un poquito pasar la zaranda, pero también no quería dejar de nombrarlos porque hay gente trabajando en eso, gente muy seria, pero siempre ir de lo general a lo más fino, digamos. Si no tenemos oxígeno, si no tenemos nitrógeno, si no tenemos fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio y exploración radicular, lo otro viene después, entonces siempre prioricemos. Y lo que decíamos al principio, el ambiente. Cuando no vamos a poder hacer nada con la fertilización y con los nutrientes si tenemos sitios donde vamos a sufrir anegamiento y eso nos produce anoxia y por lo tanto la planta va a morir. Así que esas serían las recomendaciones generales para lograr buenos planteos de alfalfa y no olvidarse el buen manejo de la alfalfa, porque de eso depende que esa alfalfa se pueda expresar todo lo que le hicimos en cuanto a nutrición. Bueno, y así cerramos este episodio de Alfalfa de Agenda Presid y nosotros nos reencontramos el viernes para seguir hablando en tema de pasturas. Antes de irnos queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, y a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda: Anco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. Hoy nos acompaña PGG Rice and Seeds y los medios Bichos del Campo, Continental y la Red Rural.
Chicos, les mando un beso enorme y nos reencontramos el viernes para cerrar la semana. Adiós. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.